Las crisis, las escaladas de violencia en el Medio Oriente, particularmente en la zona de Israel y los territorios palestinos, han sido una constante en el último siglo. Esta, la que llevamos viviendo y reportando y viendo desde hace 13 días, ha tenido otra dimensión por lo que ha sucedido alrededor de esta, no solo en el territorio, sino en el mundo. Por eso le decíamos, nos parece muy relevante platicar y analizar a fondo lo que está sucediendo. Y uno de los temas fundamentales, Enrique, en este conflicto ha sido la cobertura periodística, porque por medio de la cobertura periodística y las redes sociales es que la mayor parte del mundo se está enterando de lo que ocurre y entonces toma postura en un mundo que se ha dividido también ideológicamente alrededor de esta. Así es, son jugadores en el momento de informar, pero también son jugadores en el momento que son usados por las partes para crear, parte de la propaganda que usan para sus propias causas. Hemos convocado y hemos invitado a colegas en diferentes partes del mundo, muchos de ellos que están en este momento en la zona de conflicto y que prefieren no participar por seguridad. Por seguridad. Agencias que se han visto afectadas como Reuters y la AFP francesa en la zona de conflicto. Un compañero de Reuters es una de las víctimas mortales en estos 13 días de crisis, pero está con nosotros en la mesa de Despierta y se los agradecemos muchísimo. Primero a Jan Albert Hudsen, él es representante de México para el Comité de la Protección de Periodistas. Él es periodista experimentadísimo, corresponsal y editor en México y América Latina, además de trabajar para varios medios de Bélgica y de Holanda. Bienvenido, Jan. Muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, y a la distancia está Gonzalo Guancha, él es corresponsal español, él es enviado especial por todo el mundo, ha cubierto el Medio Oriente por años, reportó la crisis y los conflictos de terrorismo yihadista en África y en Asia, la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia, y para Televisa cubrió la convulsa primavera árabe en Libia, Egipto y Siria. También está, por supuesto, nuestro enviado especial Horacio Rocha Staines y el corresponsal de NEMAS en Estados Unidos, Ariel Mutsazos, a quien conoce usted muy bien y no merecen mayor presentación. Le preguntaba yo a Horacio, para tu presentación en esta mesa, ¿cuántas veces has estado en las escaladas de violencia en el Medio Oriente, en Israel sobre todo? Ya no me acuerdo, más de 10, me respondió, y con lo que acabas de vivir te veíamos un poco alterado, Horacio. Espero que las cosas estén más tranquilas. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Daniel, Enrique? Sí, así es. Te puedo confirmar que tuvimos suerte de correr al refugio que está a unos metros de donde nos encontramos ya alrededor de hace una hora. También antes de entrar al aire con Carlos Hurtado también nos había ocurrido que teníamos que correr al refugio por misiles que Hamás lanzaba hacia Israel. La población donde estamos, Sderot, es la más cercana a la Franja de Gaza, a mis espaldas, que está a un solo kilómetro de distancia. Se calcula que para que un misil llegue aquí tarda únicamente 15 segundos. Y te puedo confirmar que tuvimos suerte de correr, como digo, al refugio porque el misil cayó aproximadamente a 150 metros de donde nos encontramos. Esta población de alrededor de 30,000 habitantes está totalmente vacía, evacuada totalmente, Daniel, Enrique. Se han ido, toda la gente se ha ido a otras ciudades un poco más en el centro de Israel, a Tel Aviv, a Jerusalén, a Haifa, pero tampoco pueden llegar al norte donde está amenazante Hezbollah. Así es de que disculpas a ustedes y a todo el auditorio si en algún momento suena otra vez la alarma antiaérea y tenemos que desconectar el micrófono para correr hacia el refugio. Por favor, si las condiciones de seguridad no son las propicias para que participes en esta charla, por favor, nos lo haces saber, ante todo tu seguridad. Gonzalo, Ariel, muy buenos días. Yo quisiera plantear un primer tema a todos ustedes, y es cuáles son las diferencias que pueden ver a 13 días entre esta escalada de violencia, entre esta crisis, esta nueva crisis, y las demás que muchos de ustedes han cubierto y han reportado. Jan, empezamos contigo. Yo creo que una diferencia muy importante entre el conflicto que vemos ahorita y otros conflictos, como por ejemplo la guerra en Ucrania, es que tiene un impacto mucho más amplio. Por ejemplo, yo soy de los Países Bajos y hay grandes partes de la población en Holanda que se sienten directamente afectados por lo que está pasando en Israel. Por ejemplo, la población de la segunda y tercera generación de inmigrantes de Marruecos y de Turquía. También hay un tema de migración muy importante en este momento en Europa, que también genera que las tensiones se exportan desde Israel y Palestina hacia otros lugares en el mundo. También las relaciones entre, por ejemplo, Estados Unidos e Israel, la Unión Europea e Israel, generan tensiones, generan emociones y también revelan ciertas divisiones que existen a nivel mundial que estallan en el momento que estalla un conflicto así.
Gonzalo, permíteme preguntarte, tú con toda la experiencia que tienes en cubrir tantos conflictos, la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación de cubrir este tipo de situaciones, cuando en estos momentos de la tecnología, la participación de las redes sociales, de esa inmediatez no siempre confirmada, pues juega un papel que hay que tomar con pincitas, como decimos en México, frente a la labor de informar, corroborar la información de nosotros los medios de comunicación. Lo has definido muy bien. Las redes sociales nos han dado a los periodistas y a los medios de comunicación una pista de patinaje en la que difundir nuestros datos, nuestros relatos, nuestra ciencia. Es decir, el periodismo crea la ciencia de la realidad. Lo que está pasando en cada momento se convierte en historia por el relato que hace el periodismo. Así debería ser. Pero con las redes sociales tenemos la tentación de usarlas y tenemos una gran oportunidad de llegar a más audiencia, con más inmediatez, todo lo que sabemos, con más interactividad, pero en ese relato que se hace del periodismo en las redes sociales se cuela todo lo que no es periodismo y es propaganda. Y es una línea que en los conflictos, como estamos viendo estos días, es muy difícil de dividir, es muy difusa y hay que ir siempre a tientas. Es muy importante, y Horacio y los compañeros que en este momento están sobre el terreno, asumir las limitaciones y decir, no lo sé, no podemos confirmar, hemos visto esto, hemos sentido esto, hemos olido esto, pero no podemos dar ciencia cierta de lo que está pasando, porque solo lo sabremos cuando la guerra de los relatos dé resultados, y eso pasará dentro de mucho tiempo. Horacio, estas complejidades y estas dimensiones que fuera del territorio estamos percibiendo en el mundo, ¿se sienten también en campo? Porque finalmente has estado, lo decías, más de 10 veces en estas escaladas de violencia. Cuando estás reportándolo ahí, como lo estás haciendo ahora, ¿se siente algo distinto al resto de ellas? Sí, por supuesto, Daniel, y creo que la respuesta es sencilla y muy complicada a la vez. Ya lo vimos desde la guerra en Ucrania, una cantidad de desinformación masiva en redes, de propaganda también, y esta guerra lo ha llevado a un nuevo nivel y hay ya estudios al respecto. La oleada de imágenes falsas creadas de la nada, videos y opiniones sin fundamento se multiplican y se comparten por millones. En este caso, se ha comprobado que la mayoría provienen de la región, no tanto de otros sitios del mundo, sino de aquí, de Oriente Medio. Y no solo afecta a los medios y a nosotros periodistas en un mundo digital donde todos se convierten en expertos y donde quienes quieren su propia propaganda o su propia verdad, pues les presionan todo el tiempo, llamándonos incluso mentirosos, torpes en lo que hacemos. Es una presión que no descansa y la gente normal no escapa tampoco, y eso incrementa el odio y la intolerancia. Un ejemplo, Daniel, ayer entrevistamos a una mujer de gran corazón, no hay duda, nos vio trabajando en el frío, en la madrugada, nos trajo comida, nos trajo café, nos contó su historia, perdió seres queridos con Hamas, sus 2 hijos están a punto de entrar a Gaza, son soldados y los puede perder, pero nos mostró un video que ella juraba que era Hamas el día 7, una mujer que le prenden fuego estando viva. Es un video que le compartieron, que ella a su vez comparte con otros. Horas después lo cotejamos, buscamos, había algo que no cuadraba en ese video. No era un video de Hamas, ni siquiera había ocurrido en esta zona del mundo, sino en América Latina. Nuestro papel de los medios, muy complicado, ver más allá de la paja, hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, exponer estas mentiras y con suerte recuperar la credibilidad, sostenerla. Es un proceso lento ante la inmediatez de las redes sociales, pero según analistas no hay por ahora otro camino. Ariel, hay otros jugadores, Ariel Mutsazos, que no están en el campo de batalla, pero que también están en una batalla por generar opinión pública. Y Estados Unidos es un centro crucial para esto, por la propia división política de ese país y porque de ahí, sale hacia el mundo de la información. ¿Cómo has visto este juego de la información de los conflictos, en especial, por supuesto, en Medio Oriente, allá en Estados Unidos, en los medios de los Estados Unidos? Lo que ocurrió, Enrique, con los medios más prestigiados, Jan, con el New York Times, con las propias agencias informativas alrededor del hospital, que tuvieron que ir modificando y editando sus cabezas conforme iba cambiando la información o conforme las versiones iban generando una nueva verdad o realidad. Ariel. Sí, ayer lo comentábamos, buenos días y buenos días al auditorio y por supuesto a los colegas. Ayer lo comentábamos, el New York Times cambió por lo menos 3 veces su cabeza, empezó culpando a Israel, después continuó diciendo que había sido un ataque y finalmente terminó diciendo que era una explosión, que es lo que al parecer
en términos informativos acabó sobreviviendo toda esta oleada de información. Hay algo importante. En primer lugar, los medios de Estados Unidos reflejan a nivel internacional, a nivel mundial. Son en muchas ocasiones la vanguardia de la información. Y en segundo lugar, algunas de las agencias informativas y de los medios que informan a otros medios también tienen origen aquí en Estados Unidos. Reuters no, Reuters es canadiense, pero de toda suerte son agencias que están presentes en muchos países. Y lo que sucedió en el caso específico del hospital es una muy buena lección, casi para ponerle en un libro de texto en las clases de periodismo, porque en una guerra como la que estamos viendo, y preguntaban además cuál era la diferencia con otros conflictos, bueno, en esta guerra se está cubriendo a un Estado, a un país como Israel, contra un grupo terrorista, contra una organización terrorista. Y eso hace precisamente que lo que ya nuestros colegas tocaban, cobre mucho mayor importancia. En una guerra, en un conflicto como este, los periodistas y los medios de comunicación no pueden solamente balancear la información. Tenemos que hacer una recopilación de información y tenemos también que darla a conocer de forma selectiva para no convertirnos en un medio, en un vehículo de información de los terroristas, del mensaje terrorista, para no convertirnos en un medio de difusión de este mensaje. Esto es importante en guerras, cuando hay dos países, pero es mucho más importante cuando hay una organización terrorista involucrada. Y esto fue lo que pasó con el hospital. Ante la imposibilidad de ir a constatar cuántos muertos había, si efectivamente el hospital había sido golpeado, ante la imposibilidad de tener acceso a los videos de este supuesto cohete que todavía no terminamos de comprobar, aunque Estados Unidos ya ha dicho que sí, de este supuesto cohete fallido de la yihad islámica. Entonces, algunos medios, incluso una agencia muy reconocida a nivel internacional y que todos tomamos como una de las referencias más importantes en el periodismo, terminó diciendo pues que el ministro de Salud de Gaza, que en esencia es el ministro de Hamas, decía que se había atacado un hospital, que Israel había atacado un hospital y que habían muerto 500 personas, y al final pues lo único que termina siendo comprobado es que hubo una explosión, que la explosión no fue en el hospital, fue en el estacionamiento, y que todavía hasta ahora, 2 días después, no sabemos cuántos muertos ha habido. Y eso se ha reflejado en los medios de comunicación, como decíamos. Precisamente eso, la propaganda que se busca en los bandos de una guerra, ha sido muy efectiva en sembrar un discurso que ha polarizado al mundo. Yo recuerdo hace un par de años, increíble estar hablando de otra guerra en los últimos 2 años, que también sucedió con Ucrania, pero en este tema ideológico y en esta confusión que el discurso de Hamas ha generado para un discurso pro-palestino, que son o deberían de ser por lo menos causas aisladas. Sí, totalmente. Yo creo que tanto en el caso de Hamas y el caso del IDF, o sea, que es las Fuerzas Armadas de Israel, estamos viendo una maquinaria propagandística muy experimentada que lleva décadas de generar desinformación, generar propaganda, y ambos lados están muy hábiles en generar discursos y sabiendo exactamente qué es lo que necesitan los medios, que buscan los públicos. Entonces, las y los periodistas tienen una labor muy importante en poder entender cuándo están confrontando propaganda o desinformación o cuándo están viendo información real. Yo, por ejemplo, en el periódico en que yo trabajo en Holanda, yo vi en vivo cómo se estaba cambiando la noticia del hospital y vi en vivo cómo estaban cambiando también los títulos que dieron. Al principio dijeron, igual como comentó Ariel, ¿no?, el ministro de Salud de Gaza. Después dijeron, pero es el ministro de Hamas, hay que decirle que es de Hamas. Y así se fue evolucionando la noticia. Y creo que es algo que en un conflicto como este, que no tiene precedentes, murieron, por ejemplo, casi 20 periodistas en apenas 2 semanas, que es algo que nunca hemos visto. ¿Sí? Es más que en Ucrania en 1 año y medio. Entonces, en realidad estamos aprendiendo mientras estamos viendo desarrollar la noticia. Entre los receptores de esta información o desinformación está, por supuesto, la opinión pública, pero hay primero receptores que toman decisiones económico-financieras que acaban por afectar en tiempo real al mundo.
Entonces ahí también los filtros son importantes, ¿no? Sí, son sumamente importantes y yo creo que por eso también necesitamos a gente allá en el campo, ¿no? Como el compañero que ahorita se encuentra allá, que también puede reconocer cuando, por ejemplo, un video, yo vi ayer que... Sobre todo por el tema de redes sociales. Exacto. Lo que nos redes decía sociales. Horacio, Sí. ¿no? Sí, había un video, por ejemplo, de un cohete que estaban compartiendo usuarios de redes sociales en Israel y que estaban diciendo, ese es el cohete del yihad islámico que se cayó en el hospital. Algunos compañeros reconocían el video y dijeron, no, eso no es de ahora, es de hace 2 años. Entonces, el conocimiento y la experiencia en el campo también es muy importante. Claro. Gonzalo, hablando de las repercusiones que este conflicto podría tener, parece que el mundo está en vilo por un actor fundamental en este, Irán. Irán, si se traspasa, digamos, al norte del Líbano, a Siria, a Egipto, países en los que tú viviste. ¿Cómo analizas desde tu experiencia y desde tu perspectiva lo que podría ocurrir? Entiendo que es difícil decirlo, pero ¿cómo estás viendo el conflicto y los días y las semanas tal vez por venir en este? Pues para mí en este momento la principal fuente de preocupación es qué va a pasar con Hezbollah. Si Hezbollah decide intervenir con más peso y con más determinación de la que ha hecho hasta ahora, que ha habido incidentes que han sido respondidos con artillería desde Israel, entonces sí que definitivamente yo creo que estaríamos ante un conflicto que calificaría de irreversible a lo largo de años, porque se activaría la correa de transmisión que conecta con Siria y con Irán, que hasta ahora amenazan manifiestamente. Hoy en España el embajador iraní ha dicho explícitamente que si el conflicto en Gaza sale del control, ha dicho, el país agresor, en referencia claramente a Israel, se arrepentiría de ello. Entonces vemos también una escalada dialéctica que afecta incluso al tono diplomático, algo que ya nos da idea del punto de degradación de las relaciones, que deberían de ser de paz, pero están en la antítesis de ello. Y si entra Irán, pues ya podemos hacer el zoom out y ampliar la geopolítica y la geoestrategia y saber que si Irán entra en un conflicto contra Israel, que entra en un conflicto contra Estados Unidos, sabemos que directamente Rusia volvería a activar todas sus fuerzas militares en Siria y ampliar sin duda alguna el conflicto. Así que hay una frontera muy delgada que podría separar este conflicto de una escala ya mundial y conectarlo incluso con lo que está pasando en Ucrania. Horacio, ¿cuál es el discurso que priva que has podido escuchar entre las fuerzas israelíes? ¿El hecho de concretar una operación en esta zona o hay una idea, hay un discurso de que esto podría eventualmente ampliarse al resto de las fronteras del país? Claro, Enrique, y de hecho tuvimos una conferencia de prensa hace un par de horas con el que es ahora el ministro de Economía de Israel, que también fue alcalde de Jerusalén por alrededor de 10 años, y realmente su retórica, y no solo de él, porque fue una conferencia de prensa de 2 ministros, el ministro de Agricultura también, que es de hecho ex militar, ex del Shin Bet, y ambos realmente tienen una retórica extremadamente violenta, en donde el primero que te comentaba, él llegó a decir en la conferencia de prensa que ellos tienen como plan, como objetivo, por supuesto, y lo hemos escuchado varias veces, borrar a Hamás de la faz del planeta, del mundo. Eso lo hemos escuchado varias veces, pero el día de hoy fue incluso más lejos, y ahora que mucho se habla de Irán, mucho se habla de Hezbollah, mucho se habla de un levantamiento armado en el resto de Palestina, etc. Él dijo, si Hezbollah decide entrar a esta guerra, si Irán decide entrar a esta guerra, a ambos también los vamos a borrar de la faz de la tierra. Eso, y teniendo a las fuerzas de los Estados Unidos en el mar, con la visita de Joe Biden mostrando gran solidaridad con Israel, diciendo que está hombro con Israel, e Israel persiguiendo esa retórica, pienso yo que es extremadamente peligroso para lo que pueda suceder, porque Israel claramente no podría con tantos frentes. Hezbollah detesta a los Estados Unidos, y ya lo estamos viendo en el Líbano con lo que sucedió el día de ayer frente a la embajada de los Estados Unidos, con una turba que tuvieron que dispararles gases lacrimógenos para poderla dispersar.
Así es de que es extremadamente peligroso hacia dónde va esto, y lo peor es que los liderazgos de ambos bandos, tanto de Israel como de Hamas, no son liderazgos que están dispuestos ahora mismo a sentarse a dialogar. No están interesados en eso. Ambos están interesados por diferentes intereses permanecer en el poder, y les conviene continuar con esta retórica porque además sus pueblos se lo creen. Porque hablamos con israelíes y a través de los 23 años que he cubierto esta zona, te dan respuestas de cajón en donde se creen exactamente lo que dicen sus líderes. Y la mujer que entrevistamos ayer, que tiene sus 2 hijos a punto de entrar a la Franja de Gaza, está dispuesta a sacrificarlos en base a lo que le dicen sus líderes. Así es de que es extremadamente peligroso lo que está sucediendo, y nadie sabe lo que puede ocurrir en cualquier momento, y esto puede ser realmente, puede comenzar cuando Israel decida entrar aquí atrás a la Franja de Gaza, donde acaban de caer 2 proyectiles. Ahora, de la mano de lo que decía Horacio y por supuesto Gonzalo, lo cual planteábamos aquí en la mesa, el conflicto de Ucrania con Rusia hace 2 años que sigue latente, y este término que me encantó que usó Gonzalo para hacer zoom out y ver el conflicto con una dimensión mundial. En este contexto se reunieron Xi Jinping y Vladimir Putin hace algunas horas. Hablaron, no dijeron el término en específico, pero hablaron de lo que podría parecer un nuevo orden mundial. ¿Por qué no escuchamos parte de este discurso de Vladimir Putin ayer reunido con Xi Jinping? Достижение всеобщего, устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия. При уважении цивилизационного многообразия и права каждого государства на собственную модель развития. Y entonces, para terminar, habría que plantear una pregunta con respuesta complicadísima, pero rápida. Jan, ¿estaríamos o podríamos estar hablando del principio de un nuevo orden mundial, de un mundo diferente al que conocemos y al que hemos conocido hasta ahora? Yo creo que es posible, ¿no? Hemos estado en un mundo unipolar durante mucho tiempo después de la caída de la Unión Soviética, donde los Estados Unidos eran el máximo poder y el Occidente mandaba el orden mundial. Y a partir del aumento del poder de China, estamos llegando a un mundo mucho más multipolar. Y eso quiere decir que cada conflicto, cada cuestión diplomática, cada nuevo fenómeno en el área mundial también se vuelve mucho más complejo, porque hay más jugadores que tienen un interés. Y eso quiere decir que también para Estados Unidos no va a ser tan fácil mantener la postura que siempre han tenido sin confrontarse con estos nuevos jugadores. Ahora, Ariel, decían en alguna campaña, es la economía, y agregaban otra frase, pero creo que sigue siendo la premisa, ¿no? Sigue siendo la premisa, la economía en Estados Unidos, sin duda alguna, y esa es la vara con la que están midiendo a Joe Biden, y esa es la vara con la que están midiendo a Donald Trump. Y curiosamente, el desempleo en Estados Unidos en estos momentos está en su nivel histórico más bajo, y aún así las percepciones más que las realidades han tomado el lugar del conductor, Enrique. Gonzalo, veía que asentabas ante la pregunta de Enrique. Para terminar, ¿estamos hablando de lo que podría ser el principio de un nuevo mundo, de un nuevo orden mundial? Sí, lo que no sabemos es cuál será ese nuevo orden. Sabemos que precisamente sonreía porque China aboga por un orden mundial más basado en la libertad económica, aunque pueda sonar contradictorio, convertirse en el principal proveedor de infraestructura y de suministro del hemisferio sur del planeta, sobre todo en África, pero no sabemos qué papel quiere jugar Rusia en ese nuevo orden mundial. Rusia no es una potencia económica, sí es energética y sí es militar, pero quiere ir a rebufo de ese orden mundial de China y no sabemos en qué se traducirá y cómo afecta a Oriente Medio, a esta región que ahora mismo está en pleno hervidero. Pues indescifrable está Irán, están los intereses de Egipto, que no olvidemos, Egipto ahora mismo es la entrada de esa ayuda humanitaria que pasa por ser la única esperanza para los millones de civiles palestinos que siguen siendo víctimas de este conflicto. Y Egipto tiene elecciones en diciembre, así que ¿qué pasará? Es indescifrable
que es un punto de inflexión, está claro. Hacia dónde vamos, yo no pondría la mano en el fuego por ningún rumbo. Gonzalo, gracias por haber participado desde España con nosotros esta mañana, esta tarde para ti. Ariel, gracias como siempre. Horacio, ¿qué te decimos a ti? Cuídense mucho, por favor, la seguridad ante todo. Gracias por tus crónicas, por tus historias, por tus narraciones. Jan, gracias por haber estado esta mañana en la mesa. Muchas gracias.